¿Cómo están todos? Buenos días. Una vez que terminamos con todos los ecosistemas, vamos a hablar de un problema que se repite en cada uno de ellos y que es la pérdida de biodiversidad. ¿Recuerdan este término? ¿Qué significa biodiversidad? Bien, pues este término se refiere a la cantidad de especies o a la variedad de especies que hay ya sea en una región, en un país o en un ecosistema como tal. Entonces, cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, por supuesto que estamos hablando de que esa cantidad de especies va disminuyendo y puede deberse a diferentes causas. Entre ellas están la depredación. eh, Recuerden que en los ecosistemas hay cadenas alimenticias e igualmente redes alimenticias en donde hay depredadores. Sin embargo, si el ecosistema se mantiene en equilibrio, esta depredación no es causa de extinción de especies, sino más bien es cuando se introducen especies exóticas o especies invasoras, es decir, aquellas que no pertenecen al ecosistema. También se puede dar esa pérdida de biodiversidad, por supuesto, por contaminación, porque mueren individuos debido a esta causa, al tráfico ilegal de especies, eh, y generalmente para extraer los ejemplares, digamos, de menor edad de una especie, tienen que exterminar a los padres. Entonces, este tráfico ilegal de especies ocasiona que disminuyan las poblaciones de determinada especie. El desmonte como tal arrasan toda la vegetación y entonces las especies que dependen de esa vegetación también mueren. Por supuesto que aquí nos estamos refiriendo no solamente a la pérdida de especies animales, sino también vegetales. Entonces, también la sobreexplotación, por ejemplo, de maderas preciosas, como lo vimos en algún ecosistema, causa también que disminuya la población de esa especie. El cambio climático, por supuesto, también, porque puede ocasionar el desplazamiento de especies, puede también ocasionar que ciertas especies, por ejemplo, de vegetales, no resistan los cambios de temperatura y entonces mueran. Y por supuesto, la destrucción de hábitats. Esta es el mayor problema que enfrentan todas las especies porque nosotros como especie humana cada vez más queremos ocupar mayor territorio o necesitamos ocupar mayor territorio por toda eh, la sobrepoblación que ya hay. Y entonces el hábitat que ocupaba esta especie obviamente se ve disminuido, ¿no? Ahora, las especies, cuando hay una pérdida de cantidad de especies, estas se pueden clasificar ya sean en amenazadas, en vulnerables o en peligro de extinción, hay más categorías. Y en estas clasificaciones tenemos, por ejemplo, al quetzal y a la vaquita marina en el caso de nuestro país. Ahora, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una organización a nivel mundial que se encarga de realizar un inventario, es decir, un listado sobre las especies que hay en el mundo. Entonces, hace un listado de las especies y las clasifica en 5 categorías, derivado precisamente de la cantidad de ejemplares que haya de cada especie. Entonces, puede haber especies que ya estén vulnerables, que puedan estar en peligro de extinción o puedan estar en peligro crítico de extinción. En estas 3 categorías, todas las especies ya están amenazadas, pero tienen diferente riesgo. Después tenemos casi amenazadas que están amenazadas en un corto plazo, pero esto puede cambiar si tomamos estrategias de conservación. Y están las de menor preocupación que están, digamos, fuera de peligro. Entonces, esta lista nos sirve para checar qué especies necesitamos proteger y han cambiado una vez
que se categorizan, se toman alternativas y entonces pueden cambiar la clasificación. Entonces, esta organización tiene como objetivo completar la información de todas las especies y también evaluar el estado mundial de la biodiversidad. Y como les decía, esto es de mucha importancia porque nos permite establecer líneas de investigación científica para precisamente estudiar una especie que pueda estar amenazada. Nos permite establecer políticas para su uso y para su conservación. Esto es muy importante porque gracias a eso se pueden recuperar especies que pueden estar amenazadas y evitar, por supuesto, su extinción. Y también nos permite realizar planes para la conservación. Estas son las diferentes categorías que utiliza esta organización. Pues, como ustedes pueden ver, hay desde las no evaluadas, es decir, especies que no han podido realizar ese conteo, hay especies con datos insuficientes y aquí inicia las que ya están contabilizadas, ¿no? Entonces hay unas que son de preocupación menor, que están casi amenazadas, después siguen las que pueden estar vulnerables, amenazadas o en peligro crítico de extinción, ya hay muy pocos ejemplares, y después están las que ya son extintas a nivel regional, extintas en estado silvestre, es decir, que pueden ser que ya nada más se encuentren en cautiverio y totalmente extinta. De acuerdo a esta organización, actualmente a nivel mundial hay más de 37.400 especies en peligro de extinción, de un total de 134.425 evaluadas. No se han evaluado todas. Y entre estas especies, pues tenemos que el 41% son anfibios, el 26% mamíferos, 34% coníferas, el 14% aves, 36% tiburones y rayas, 33% arrecifes de coral. ¿Recuerdan cuando vimos este ecosistema? Bueno, pues el 33% está en peligro y igualmente 28% de algunos crustáceos. Ahora, en nuestro país, esta, esta clasificación de especies se hace a través de una norma, que es la norma 059 de la Semarnat. En la elaboración de esta norma, pues participan instituciones federales, académicas, centros de investigación, y se hace una lista en la que, una lista de especies en la que se determina su categoría de riesgo. E igualmente plantea unas similares a las que plantea la UICN y están, por ejemplo, la probablemente extinta en el medio silvestre, y aquí les maneja algunos ejemplos. Las que están en peligro de extinción, por ejemplo, en el caso de nuestro país, está el loro cabeza amarilla, el mono oyodor, la guacamaya verde, la guacamaya roja, el jaguar. Después tenemos a las especies amenazadas, entre las que están el águila real, el loro yucateco, el flamenco rosado, y, por ejemplo, sujetas a protección especial, ¿no? Están la iguana verde, la ballena azul, la ballena jorobada. Entonces, estas categorías son de acuerdo a la norma 059 de la Semarnat. Y aquí tenemos que actualmente lista 2.606 especies y aquí está la cantidad específica para cada grupo, por ejemplo, de plantas, de reptiles, de aves, de mamíferos, peces, anfibios, invertebrados y también hongos, ¿no? Que decíamos, se clasifican en las 4 categorías de riesgo que ya comentamos. Esta tarea de listar las especies es muy importante porque si nosotros no conocemos qué especies ya disminuyeron su población, generalmente por la invasión de sus hábitats, entonces no podemos tomar estrategias como antes veíamos para conservarlas.
Entonces, este es un esfuerzo que se realiza por parte de la comunidad académica, por parte de instituciones federales, por ejemplo, en este caso vemos de la Semarnat, de la CONAMP, para precisamente realizar este tipo de listados y tomar, lo más importante, las acciones pertinentes. Ahora, como veíamos, las causas por las que hay pérdida de biodiversidad son varias. Una de ellas, por ejemplo, es la desertificación, porque la desertificación puede deberse a diferentes factores. Entonces, cuando se talan bosques y selvas, eh, eh, por supuesto que estamos arrasando con especies vegetales, pero también con aquellas especies de animales que dependen de ese hábitat para sobrevivir. Si hay, por ejemplo, sobrepastoreo, igualmente es una causa de que ocurra la desertificación. Y básicamente la desertificación es la pérdida de fertilidad del suelo. Este es el sobrepastoreo. Eh, y el cultivo intenso, por ejemplo, cuando solamente se cultiva una sola especie, que se le llama monocultivos, ocasionan que el suelo pierda nutrientes y entonces la vegetación poco a poco vaya disminuyendo hasta desaparecer. Entonces desaparece esta vegetación y por supuesto también los nutrientes de la zona, porque a través de la vegetación se lleva a cabo un ciclo de nutrientes. Eh, Esta desertificación, un factor que la ocasiona, pues por supuesto, es la erosión. Puede ser igual causa, puede ser también consecuencia. Y esta erosión, pues se refiere al movimiento de partículas del suelo de un sitio a otro. Puede ocasionarse por el viento, puede ocasionarse, por ejemplo, por el agua, como ustedes ya seguramente lo saben. Ahora, los suelos, decíamos, deben conservarse fértiles porque de esta manera pueden crecer las plantas. Si, si un suelo pierde vegetación, entonces su capacidad de retención de agua pues va a disminuir y entonces también se va a perder el servicio ambiental de eh, recarga de los mantos acuíferos. Entonces, es necesario que se mantenga una cubierta vegetal o la cobertura arbórea, por ejemplo, en los bosques, para que se evite la degradación del suelo y, por supuesto, la degradación, les decía yo, para que se mantenga el ciclo de nutrientes y, por supuesto, se reduzca la erosión hídrica y la eólica. Ahora, ¿cuáles son las causas de la desertificación? Pues principalmente podemos destacar las siguientes, que son las prácticas agrícolas inapropiadas. Decíamos aquí que la rotación de cultivos es fundamental para la preservación y para la mejora de la salud del suelo, porque cuando se llevan a cabo monocultivos, las plantas que van absorbiendo los nutrientes del suelo eh, pueden absorber tantos que dejan pueden causar infertilidad del suelo. Entonces, porque se agotan los nutrientes. Y esto ocurre pues en la agricultura intensiva y a la práctica del monocultivo. ¿Por qué se da esto? Pues porque los cultivos protegen el suelo contra los agentes que lo erosionan, ya lo habíamos visto, y enriquecen los nutrientes del suelo al aportar materia orgánica. También es importante porque aunque no lo veamos, en el suelo hay un ecosistema donde hay relaciones, donde hay microorganismos como las bacterias que establecen relaciones simbióticas con las plantas, por ejemplo, aportándoles nitrógeno. Otra causa de la desertificación es el sobrepastoreo. Y dado que, bueno, esta actividad como tal económica es necesaria, se tiene que llevar a cabo de una manera sustentable porque el pastoreo excesivo elimina la cobertura del suelo. Entonces, si se hace en exceso, no da tiempo a que se regeneren
esa cubierta y entonces esto favorece la erosión. Ahora, ¿qué pasa, si sigue aumentando, pues, la demanda mundial de carne y productos lácteos? Pues, esta parte de proteger el suelo, pues, se hace aún todavía más importante. Y dado que el sector ganadero, pues, proporciona, por supuesto, alimentos e ingresos, entonces, si no lo realizamos de una manera, sustentable, se agota el recurso para el ganado, estos se ven afectados y entonces, también la economía la vemos, afectada. Otra causa, eh, de la, desertificación, por supuesto, es la deforestación. Los bosques, y selvas, pues, son muy, muy importantes, o bosques, o que también se les puede llamar selvas, porque capturan casi un tercio del total del carbono en los ecosistemas terrestres. Se consideran sumideros de carbono. Si nosotros no mantenemos esa cubierta arbórea, entonces, y convertimos los bosques a pastizales o a tierras de cultivo, entonces, la capacidad del suelo para actuar como sumidero de carbono puede disminuir entre 20 y 40%. Recuerden que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Entonces, si ya estamos, viendo las consecuencias de cambio climático, al nosotros, deforestar, al nosotros realizar tala excesiva. Entonces, también este factor de la temperatura mundial se ve afectado y contribuimos al cambio climático. Entonces, por ello es que la gestión sostenible del suelo, pues es importante para que la demanda de alimentos que se está llevando a cabo de acuerdo al crecimiento demográfico, pues pueda ser satisfecha, pero de una manera sostenible o sustentable. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta deforestación? Bueno, pues ya vimos algunas, pero puede haber cambios en el microclima, es decir, el microclima es aquel que está en alguna región específica. Hay pérdida de suelo fértil, por supuesto, porque hay pérdida de vegetación. Recuerden que se lleva a cabo un ciclo de nutrientes en el que los vegetales al, digamos, morir o secarse, pues, aportan esta materia orgánica al suelo. Puede haber, por supuesto, inundaciones, sequías y con ello favorecer la erosión. Se ve afectada la agricultura, que es un sector económico muy importante, y por supuesto, la economía. Entonces, para darles un ejemplo y que tengan una idea de qué pasa con esta deforestación, em, en el mundo ya más de 110 países ya están afectados por este factor y en nuestro país hay 6.3 millones de hectáreas que ya están en riesgo de desertificación. Entre los estados más afectados, pues está Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que son los que están en el norte. Bien, pues esto sería todo en cuanto a los temas de hoy. Vimos pérdida de biodiversidad y desertificación. Realicen por favor sus actividades y nos vemos la próxima clase.